Vamos a comenzar acá, hablando primero de nuestra clase de la semana 2, ¿verdad? Que teníamos un par de videos, les mencionaba, por ver, que dábamos toda la explicación teórica y aquí dábamos una propuesta de una presentación de cómo hacer un ejercicio a través de Gemini, ¿verdad? Pero que también les decía que teníamos que hoy, como íbamos a utilizar específicamente Meta AI, ¿verdad? Que es el agente de inteligencia artificial de la empresa o el grupo empresarial de Mark Zuckerberg, teníamos la posibilidad de pedirle que nos hiciera un resumen de un video, pero en este caso, si se lo pedimos, como lo podíamos ver ahí en algún momento, pues evidentemente no nos lo iba a generar porque como es YouTube, el único que tiene acceso a esto sería Gemini por ser parte del grupo empresarial para poder analizar directamente los videos y yo se los paso. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que podíamos hacer? Les mencionaba que nos podíamos ir a Chrome Store, ¿verdad? Y a buscar aquí complementos gratuitos, ¿verdad? A texto. Y encontrábamos aquí varias posibilidades, ¿verdad? Aquí tenemos unas clasificaciones y tenemos algunas posibilidades y el que yo tengo instalado es ¿verdad? Es y aquí me dice por qué es viable utilizarlo, ¿verdad? Y aquí nada más se le da instalar, ¿ok? Digamos que fuese le damos acá añadir a Chrome, pero en este caso sería convertir de YouTube a texto, y me da la transcripción, me dice qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y aquí está la explicación que yo les doy en el video y podemos hacer esto, ¿verdad? Copiarlo y decirle a Meta que me dame un resumen texto, ¿qué te paso? Entonces él va a darme un resumen, ¿verdad? Breve, ¿verdad? De lo que está pasando en ese video. Claro está que este es un video de 5 minutos. De repente ustedes pueden decir, bueno, 5 minutos es poco. Inclusive lo pongo en 2x y me lo da en 2 minutos y algo, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuando ya son videos de 40 minutos o de 1 hora o 2 horas que tienen muchísimo valor profesional, ¿verdad? Entonces podemos tomar esto acá, porque si de repente no estoy utilizando Gemini, que me lo puede hacer de manera automática, el resumen desde pasándole el enlace, pues podemos utilizar estas otras herramientas con transcripciones para que me haga el resumen. Teníamos esta otra transcripción, ¿verdad? Que era de la propuesta de presentación de qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y lo vamos a pasar y le vamos a decir lo mismo, ¿no? Que también me haga un resumen. Ven que acá también me hizo el resumen de lo que estamos viendo en el video, y ahora creo que aquí fue donde quedamos cuando teníamos fuerte interferencia. Entonces hago una pausa y quiero escucharlos más o menos si me van siguiendo el hilo de cómo podrían desarrollar sus propuestas, o si de momento de lo que han leído, de lo que va la semana, tienen dudas. Adelante, Maureen, te escuchamos. Gracias, Jason. Muy buenas tardes a todos. Nada más la duda que yo tengo es que yo me estoy yendo mucho por ChatGPT. No sé si hay algún problema con eso. Creo que es una herramienta con la que más me estoy familiarizando. No he usado el resto, he seguido las lecciones ahí la semana pasada que la grabaron y ahora esta, pero lo estoy haciendo más que todo por esta herramienta, ¿verdad? Y lo otro es que en la plataforma viene, digamos, S2 como de la semana 2, pero dice presentación de proyecto 1. Entonces cuando se entrega queda como entregado proyecto 1, pero en realidad es el 2, para que por aquello lo tengan ahí presente, ¿verdad? Igual dice proyecto 1 y después dice presentación de proyecto 1, pero en la semana 2, pues ahí donde dice realiza la actividad sumativa, S2 proyecto 1, y después abajo dice presentación de proyecto 1, en realidad es el 2, nada más por si eso se podría ahí corregir para que cuando se entreguen las notas se vea cuál es cuál.
Ujú. Y la última duda que tengo ahí para ya recapitular, creo que no es necesario comentar en los foros, ¿verdad? Porque eso también me tiene un poco confundida. Creo que Claro. solo... Adelante. Sí, no hay ningún inconveniente. Muy bien, vamos a aclarar esa duda que tienes. Cuanto acá, Gracias. digamos semana uno, cuando estamos en semana uno, ven que delante de las entregas está S1, ¿sí? Entonces, aunque diga proyecto uno, son diferentes por este S1, ¿verdad? Cuando estamos acá en la semana 2, vamos a tener delante S2, y todavía no se les ha activado la semana 3, ¿verdad? A ustedes, pero como pueden ver por acá, ya es el S3 y después igualmente el S4, por eso es que ya están separados, ¿no ven? S4. Un detalle importante, ahora que Mauro menciona eso, en la semana 4 hay veces les sucede que se les olvida que hay una encuesta que se les activa, ¿verdad? Aquí yo no la tengo porque estoy en modo profesor, pero ustedes que están en modo estudiante se les activa una encuesta de satisfacción o de evaluación del, del curso, y ven que el proyecto vale 10 y el foro o la presentación vale 10 porque la última semana vale 5% esa evaluación, ¿verdad? Entonces, para que no se les olvide hacerla, porque después ya de la semana se desactiva y ya no la pueden hacer, ¿ok? Y resolviendo el detalle del foro, también es de mucho valor lo que menciona Mauren. Sí, es un foro muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver. Como pueden ver, digamos, normalmente el ejercicio del foro ha sido una propuesta de que comparto y también le replico a los compañeros. La lógica de este foro es más de un elevator pitch, ¿verdad? Cómo vender el proyecto que generé o el proyecto que generé o la entrega que hice en el primer entregable sumativo. ¿Ok? Es decir, en menos de 50 palabras, si es escrito, qué fue lo que hice, ¿sí? O bien en un audio o bien en una infografía. ¿Ok? Cualquiera de las tres opciones es válida. ¿Sí? Entonces, no es necesario hacer ninguna réplica. ¿Ok? Muy bien. Y la parte, Maureen, de que mencionabas eh, de la situación de usar ChatGPT, no hay ningún inconveniente. Como pueden ver, la mayoría de videos cuando los generamos utilizamos Gemini, ¿ok? Pero una de las recomendaciones que nos han hecho, digamos, de hecho en la encuesta de evaluación, era que si podíamos tocar otras que no fueran solo Gemini o ChatGPT. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces estamos abriendo el abanico de opciones, porque sabemos que no, la mayoría siempre lo que viene de haber utilizado es ChatGPT o Copilot, ¿verdad? Que está dentro del núcleo o el ecosistema de Microsoft, ¿sí? Entonces, eso lo que nos va a permitir, eh, claro está, es que podamos abrir las posibilidades a ver a DeepSeek la semana pasada, hoy ver a, a Meta AI, y la otra semana ya veremos si utilizamos a Grok o si utilizamos a Claude, que también es bastante competitivo, que de hecho cada uno de ellos tiene una intención totalmente diferente, ¿verdad? De manejarse. Por ahí vi otras manitas levantadas, vamos a ver. Eh, Me pareció María, adelante, Yo, adelante. gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Jason, consulta, digamos, los proyectos de esta semana los seguimos tal cual, ¿verdad? Como para hacerlos con algo de auditoría o algo contable, o Ajá. igual podemos aplicarlo en algo de lo que estamos trabajando, digamos, en mi caso, tal vez darle un poco de continuidad de la semana pasada, o ahí tengo unas ideas, pero esta es mi consulta, digamos, si lo aplico tal cual, digamos, como algo de viáticos, algo contable, una auditoría, o lo puedo aplicar propiamente en el contexto en el que estoy ahorita trabajando. Mira qué interesante, y enhorabuena María que lo mencionas. Quienes ya están con un proyecto, como en tu caso, ya muy específico y lo que están haciendo es un ejercicio iterativo de mejora, síganlo, no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Quienes están apenas acercándose a la IA,
perfectamente como hicieron, que por cierto fueron muy buenos trabajos los que desarrollaron en la semana uno. eh, Muy buenos trabajos. Entonces, que si, quien está teniendo ese primer acercamiento y todavía no está ya en ese ejercicio iterativo de mejorar una herramienta, eh, sí, pues sí, explora la parte de mercadeo, explora la parte de contabilidad esta semana y explora la que sigue, la parte de talento humano y de administración las otras 2 semanas. ¿Ok? Entonces puedes continuar, María, claro que sí. Porque sí hay otras personas también que tienen ya proyectos ya muy enfocados y lo que están haciendo es iterando para generar, mejorar ese producto mínimo viable que ya generaron. Entonces, enhorabuena, claro que sí. Entonces, digamos, yo veo las prácticas de esta semana los quedarían similar a la de la semana pasada, ¿verdad? Ajá. No sé si me estoy mal explicando, solo creo que se solicita como cinco evaluaciones o cinco alternativas, sí, cinco aristas. La semana pasada eran tres, pero sería como similar, ¿verdad? Esa es la idea que me da. Sí, así es, tienes razón, Maverick. Ok. La intención, como el tema del curso es una introducción hacia la inteligencia artificial, em, queríamos hacerlo muy cercano, digamos, los ejercicios, y así lo van a ver en la semana 3 y en la 4 también, porque que fueran en áreas conocidas para el profesional de ciencias económicas, ¿verdad? Pero que también de manera transversal comenzáramos a meterle la lógica de prompts que vimos de repente la semana pasada, cómo podíamos generar a partir de algo de marketing, cómo poderlo relacionar con otra área que fuese la mía, como lo hicimos ahí, como lo pudieron ver en la grabación, ¿verdad? Y hoy ver esta forma de lograr aumentar la productividad a partir de un resumen que me puede hacer la IA teniendo texto y de repente no solo usando Gemini. Ujú. Sí, muy buenas, Sí, muy buenas. sí. Claro. Y otra cosa que me voló la cabeza, ¿verdad? Ujú. Yo estuve muy poquito en auditoría, sí, muy poquito, y se usaban las muestras. Y cuando cuando usted dice en uno de los videos, mire, ¿qué le parece que pudiéramos analizar toda la data, todos los registros en un solo Sí, una muestra? sí. Y yo, wow, sí, sí, así debería ser, pero como un anuncio de lo que me llamó mucho la atención en eso. Sí, Está sí. bien, Jessica, muchas gracias. Ah, con todo gusto. De momento, alguien más que quiera compartirnos sus impresiones de lo que ha ido viendo, de las dudas que le pueda generar o el valor que pueden ver en lo que estamos viendo ahorita. Adelante, Fabricio. Profe, no hay inconveniente que sigamos utilizando Gemini para esta segunda semana. No, no, para nada. No, 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 no hay ningún inconveniente. El detalle es que yo use diferentes para que ustedes vean que existen diferentes y que tienen potencial distinto. De hecho, si ustedes me preguntan a mí a nivel profesional e investigativo, dependiendo donde estemos nosotros desenvolviéndonos, Gemini, Claude y ChatGPT. ¿Ok? Aunque debo admitir que hoy es en cuestión de 3 meses podríamos ver liderando a Grok o a Meta AI el ejercicio. Sin embargo, por un tema de procedimiento y de paso, hoy quien lidera es Gemini y lo está haciendo muy bien. ¿Ok? Pero debemos tener claro, ayer quedaba una conferencia en la UNADECA, les mencionaba a las personas que tenemos que tener claro que cada una de las IA tienen un diseño distinto y propósito diferente. ¿Ok? Mucha investigación, mucho código, Claude Gemini. ¿De acuerdo? Mucho innovación, mucho planteamiento disruptivo, ChatGPT. ¿De acuerdo? Eh, Optimización de información muy parametrizada, DeepSeek, la, la ballenita. ¿Ok? Para redacción, Copilot, porque está diseñado precisamente para interactuar en el ecosistema de Microsoft. Y así podríamos destacar cosas para Meta y también para Grok. ¿Ok? Adelante, Evelyn, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Básicamente, bueno, agradecer porque el curso me ha despertado interés, ¿verdad? Porque a veces uno
digamos, no interactúa con esto diariamente. Entonces, pues la idea es esa, ¿verdad? Con el coaching, pues ido logrando ahí aprender un poco. Y también, don Jason, yo le mandé un chat, tal vez no es para la materia, pero es que recibí un correo ahí para ver si me lo pueden revisar de que no había presentado una actividad. Y luego recibí otro correo donde me indicaba que, pues, como no sé si era general, de que todos habíamos presentado bien el trabajo. Entonces tengo la duda si se recibió o no la actividad. Entonces, para ver si puede revisar ese caso. Yo tengo el comprobante del envío, pero para ver si me puede ayudar, no en este momento, pero para que lo tenga ahí presente. Claro que sí, ya me lo anoto por aquí para verlo en un ratito. Gracias. Con todo gusto. Muy bien, continuamos entonces. Recuerdan que la lógica de retomando, ¿verdad? ¿Qué habíamos hecho? Le dimos un texto. Visualicen que estos videos eran cortos, 5, 4 minutos, 5 y 5 minutos, pero qué poderoso y qué útil podría ser cuando yo logre resumir, ¿verdad? Un video que dure 1 o 2 horas, ¿verdad? Un Ent- audiolibro. o un audiolibro también, por supuesto. Sí, claro que sí, claro que sí. Sin duda alguna. Y que me pueda aportar a mí en un planteamiento de resumen, ¿verdad? Muy significativo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar porque viendo acá, entonces nosotros le podemos decir, dame una puesta de ejercicio. Y No, perdón, esto serviría para grabaciones, digamos, que no sean videos, que sean solo audio. también, claro que sí, ¿sí? Bueno, en este caso que esté publicado en YouTube, ¿verdad? Pero Ah, si no, también hay aplicaciones de audio a texto. Posiblemente hay una parte que sean gratis, ¿verdad? Esta, esta es de inteligencia artificial y es bastante buena, ¿verdad? Sí estoy compartiendo esa parte de la pantalla, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y hay una parte gratuita, ¿verdad? Como que es de prueba eh, y funciona bastante bien, pero ya después habría que hacer pagos, ¿verdad? Que en realidad también hay veces cuando lo utilizamos, ven que es relativamente económico y de repente solo pagamos un mes porque lo ocupábamos ese momento y después ya cancelamos la membresía, o puede ser que la parte gratuita nos alcance suficiente, ¿ok? Entonces para que tengan presente que sí tenemos IAs, eh, por ahí voy a ponerme aquí pendiente, pasarles. Profe, Sí, yo creo que si uno tiene el audio en algún formato audio y lo sube a a Gemini. Google Drive, Ajá. ajá, y ya estando en Google Drive, uno va a Gemini y adjunta el audio, me parece que sí lo puede trabajar En Gemini. en Gemini, sí. Ok, listo. Porque está en ambiente de Sí, Google. O sea, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por la observación. ¿Quién fue? ¿Fue Fabri o Raúl? sí, Fabricio. Ok, Fabri, muchísimas gracias. Buenísimo. A usted. Eh, bueno, esa lógica entonces también la podemos incluir acá en determinado momento en algún ejercicio. Buenísimo. Ok, volvamos a este momento donde estamos haciendo una propuesta de ejercicio, pero, ¿verdad? Vamos acá a nuestro curso que tenemos el objetivo, ¿verdad? Explorar la IA en temas de contabilidad y específicamente contabilidad de auditoría y detección de errores. Entonces, ya como le dimos un contexto a la inteligencia artificial en cuanto a contabilidad, ves que inmediatamente él pone IA en contabilidad, no fue necesario que yo se lo dijera, porque ya le dimos el contexto a partir de los 2 videos. Entonces yo ahora le voy a pedir que me dé una propuesta de ejercicio corto para que no nos extengamos mucho, más aún por las fallas del audio, ahí les pido disculpas por ello nuevamente. Dame una propuesta de ejercicio corto para fundamentos de IA en contabilidad y auditoría y detección de anomalías de errores contables. Y nos va a hacer una propuesta posiblemente, ¿verdad? En relación a los videos que yo le pasé la información de los videos, ¿sí? Y nos genera esta estructura y nos da esta tabla, ¿verdad? De repente aquí nos está dando un panorama amplio, ¿verdad? Inclusive de las instrucciones, pero yo de repente
podemos ver que aquí está siguiendo la misma lógica inclusive del ejercicio que yo le estoy pidiendo que me haga, como pueden ver en el video, sobre la empresa XYZ ¿verdad? Y de repente yo lo que le voy a decir es, dame al menos, ¿verdad? Unas, eh, una tabla de 20 filas, ¿verdad? Eh, para evaluar anomalías en las compras o transacciones. ¿Okay? Entonces él me va a generar esta estructura con un poco más de información que de repente en el ejercicio, como lo podíamos ver, pues claro está que si veíamos 4 compras y había una de repente muy grandota, pues esa es la que podía generar una perspectiva de anomalía, ¿verdad? Pero si de repente ya lo vemos en 20 líneas, de repente ya no es tan sencillo. E inclusive si visualizamos 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 o 100,000 transacciones, pues ahí se puso más difícil la situación, ¿verdad? Entonces, mira esto, tiene 3 tareas, me está dando: identificar las transacciones anómalas, ¿verdad? Clasificar las transacciones anómalas en categorías, realizar un análisis de las transacciones, cuáles son las transacciones anómalas en la tabla, qué tipo, qué acciones, qué se puede tomar para investigar, ¿verdad? Y le voy a decir, ok, dame. A partir de esa tabla, ¿verdad? Claro está que aquí estamos generando, hay una parte donde le estamos generando los datos, ¿verdad? Normalmente estos datos deberíamos nosotros tenerlos y poder hacer ese análisis. Salvedad importante que siempre hago en las sesiones, recordemos que acá estamos trabajando con IAs gratuitas. eh, y como bien lo conversamos y lo escucharon en la sesión pasada, eh, si nosotros somos tan finos en hacer preguntas muy específicas, vamos a detectar que la inteligencia artificial se entrenó con datos de nuestra propia organización, sin dar nombres, ¿verdad? ¿Okay? Esto, cuando lo vayan a utilizar, si ya son cosas muy confidenciales, mejor pagan la membresía los meses que corresponda o el mes que vayan a utilizarlo y después lo cancelan para que no sea abierta la información. ¿Okay? Y si van a utilizar las gratuitas, cambien nombres, distorsionen dimensiones en los valores, eh, de repente no pongan los nombres de las personas, sino A1, A2, A3, A4, ¿verdad? Para que no quede esa información divagando ahí y pongan algunas informaciones de manera categórica o, o de manera numérica. Adelante, por ahí alguien levantó la manita. Sí, profe, El del cuando yo vínculo, vi claro. que, Adelante, te yo, escuchamos. sí, no, yo vi que en las demostraciones usted tenía el Gemini Pro. Ah, sí. eh, y bueno, yo que estoy haciendo el ejercicio con el de esta semana que pasó con el Gemini, aún haciendo la gratuita, bastante sorprendido con el tipo de análisis que puede hacer de los clientes, Ajá. ¿verdad? Cómo los segmentó, cómo dio recomendaciones al tipo de segmento que estaba clasificado. Bueno, increíble esa parte, y eso que era la parte gratuita. ¿Hay alguna diferencia, aparte, digamos, de la privacidad, entre entre este Gemini, el Flash, que es público, y el Pro? Hay algunas, sí, diferencias grandes. Vamos a ver. eh, la capacidad. Google es el que tiene mayores libertades, digamos, en Gemini. eh, versión libre, ¿de acuerdo? Ajá. Pero en la de pago tienes capacidad de hacer cosas impresionantes. Eh, Sí, es no, más, mira esto, ujú. te podría decir que podríamos tener prácticamente un curso exclusivo de uso de Gemini
de 40 horas perfectamente para utilizar todas las herramientas que tiene, Sí. porque hay una parte, voy a compartirles acá la parte mía de pago, ¿verdad? Eh, y ven esto que está por acá. Estas herramientas, bueno, Google lidera la parte de desarrollo de video y de imagen con imagen específicamente con la parte de Nano Banana. Quienes estén un poco más metidos en el tema posiblemente les suene muy familiar, ¿verdad? Pero estas 5 planteamientos eh, los he utilizado todos y generan resultados impresionantes, digamos, cuando le preguntas lo correcto. Deep Search, digamos, lo utilizo muchísimo para generar los estados de arte de mis investigaciones, que son específicamente en la parte de finanzas cuantitativas en mercados financieros, ¿verdad? Algoritmos, y genera muchísimo valor los estados del arte. De la investigación, los videos, las imágenes para las presentaciones son de muchísima calidad. Los planteamientos del Canvas van más allá, digamos, el Canvas que hemos utilizado es canva.com, ¿verdad? Para desarrollar presentaciones. Esto va más allá porque inclusive te genera un código para que lo puedas replicar en otros escenarios. Y el aprendizaje guiado, prácticamente dependiendo de la madurez que tengas en cuanto a un conocimiento en algo, él te va a ir generando preguntas conforme vayas madurando, ¿verdad? No, o sea, no te va a atropellar en cuanto a conocimiento. Eso que nos pasa hay veces en algunos cursos, bueno, en la universidad, fijo, nos pasó a todos, o en algunos cursos de actualización, que de repente estábamos dando en el paso 1 y de repente subimos mucho los pasos. Entonces, este aprendizaje guiado te va dando un acompañamiento así como a cucharaditas de acuerdo a tu madurez. Entonces sí, sí el impacto es muy alto, Fabri. Es mucha la diferencia. Sí, sí, porque yo, digamos, comparé entre ChatGPT y Gemini con la misma base de datos, ¿verdad? Ajá. Y casi que con el mismo prompt. Ujú. Y, digamos, la profundidad de Gemini para desarrollar segmentos y analizar cada uno de los valores. Y, bueno, en conclusiones, por mucho sí le ganó a ChatGPT, al menos en el ejercicio de la semana pasada. Ah, sí, es que son propósitos diferentes. ChatGPT busca darte una respuesta que afirme lo que estás preguntando con la mayor velocidad posible. ¿Ok? Gemini busca, además funcionan diferentes los algoritmos. Una, para compararlos así, una funciona con un hemisferio del lado derecho, ¿verdad? ChatGPT, y Gemini funciona con ambos hemisferios del cerebro. ¿De acuerdo? Y entonces genera una información estructurada y se va más al detalle. Por eso es que cuando les decía la parte de investigación, siempre más hacia Gemini y Claude. Más temas de innovación, de desarrollo, de planteamiento, ChatGPT. Claro que sí. Menos estructurado, claro, sin duda. Ok, Buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo las preguntas. Voy a ver si en el chat tenemos alguna pregunta. Nada más me estaban pidiendo el enlace de la IA de audio a texto, ¿verdad? Eh, Continuamos entonces para ir terminando. Como pueden ver, alguien por ahí hizo. Ah, ok, listo. Con todo gusto, Mari. Bueno, ya nos hizo el análisis. Ven que fue pues muy rápido, pero todavía de repente tengo mucho texto, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir que, que en cuestión, en menos de 50 palabras, dame el resumen, zooming, y además dame un símil de la situación de los datos analizados. Aquí les estoy involucrando algo nuevo también, ¿verdad? Porque de repente los prompts anteriores, aquí lo nuevo que vimos hoy es cómo logramos de repente usar Meta y AI eh, utilizando un complemento en YouTube para poder analizar videos o audiolibros de larga extensión. Le dimos un contexto a la inteligencia artificial, luego le pedimos un ejercicio que estuviera alineado
a la lógica de esta semana en cuanto a contabilidad. Nos lo dio, le ampliamos un poco más para ver un poco más de datos en la tabla, ¿sí? Nos generó de una vez una propuesta de tareas, estuvimos de acuerdo con ellas y de repente podíamos agregar o quitar preguntas, le dijimos que nos lo diera, nos dio el resultado y ahora yo le estoy pidiendo que en un resumen, ¿verdad? De menos de 50 palabras me diga qué fue lo que pasó ahí. ¿Ves? Dice, se detectaron 4 transacciones anómalas de alto valor en una tabla de 20 registros que requieren verificación y posible corrección. Un resumen. Y esto, ¿por qué tiene mucho valor? Porque normalmente eh, este tipo de cosas le interesan muchísimo a consejos de administración o a juntas directivas, dependiendo de la empresa que estemos, como le llamemos, o el C-Suite, ¿verdad? Eh, ya siendo un grupo más grande empresarial con presencia no solo en una zona, sino aún más. Eh, y tienen muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces expresar esto en muy poco tiempo es de mucho valor, ¿verdad? Porque ya después, ¿qué seguiría acá? Bueno, ¿cuáles son esas 4 transacciones? ¿Verdad? Eh, y el símil es de repente para hacerlo más familiar con nosotros, ¿verdad? Es como encontrar 4 peces grandes en un estanque de 20 peces que destacan por su tamaño y requieren atención especial para asegurarse de que todo esté en orden. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron que inclusive para hacerlo más familiar, porque hay veces eh, tenemos contadores presentes acá, eh, o personas que estén metidas en auditoría, también tenemos presentes hoy acá. Y ya te doy la palabra, Alicia. Eh, definitivamente, pucha, quienes les toca estar ahí, hay veces no es tan sencillo poder explicar los, los insights que encontraron, ¿verdad? O o los planteamientos eh, para dar una explicación de repente a un consejo de administración eh, o a un grupo directivo que tiene diversidad de formaciones. Si fueran en su mayoría contadores o abogados, posiblemente se les haría un poco más sencillo, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces poder tener este tipo de símil nos ayuda inclusive nosotros poder hacer un planteamiento en cuestión de muy pocos minutos dentro de una sesión, dar una explicación breve. Sí, tenemos esta situación, pasó esto y esto se está comportando como tal y tal, entonces tenemos que darle atención a estos 4 que son esto y esto, y lo dijimos en menos de 10 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Para dar espacio también a los tomadores de decisión para que puedan debatir un poco previo a tomar decisiones al respecto. Adelante, Alicia, te escuchamos. Ah, buenas tardes a todos. Ha generado en mí una gran curiosidad y el tema para mí ha sido fascinante. La semana pasada el ejercicio de mercadeo resultó de gran aporte para la empresa porque a pesar de que sí se tenía una herramienta para hacer temas de mercadeo, no se estaba trabajando. Entonces ahora, para la parte de contaduría, sí, mi profesión base es contadora, pero Ok. nunca he ejercido. Entonces ahora tengo como unas ideas para el ejercicio que son como fechas, revisiones de fechas de vencimiento y la recepción de las compras que coincidan con las órdenes de compra. Ajá. Las facturas coincidan con las órdenes de compra. Entonces, yo no sé si eso estaría bien. Sí, claro que sí, perfectamente, claro que sí, Alicia, sin duda alguna. Claro. Y luego otro temita, ahí en paréntesis, me pasó lo mismo de la otra compañera, que me llegó un correo de felicitación, una calificación, pero el avance del 15% únicamente, yo creo que me Voy- ayude. Perfecto, aquí lo acabo de notar también. A Evelyn le reviso y a vos también, Alicia, con todo gusto. Raúl nos pregunta que si puede hacer el proyecto 2 con un ejemplo que me brinde la inteligencia artificial. Claro que sí. Lo importante acá es que ejerciten y se familiaricen que conforme se vayan acercando más al uso de la inteligencia artificial de manera responsable y ética, eh, les va a aumentar muchísimo su productividad y les va a disminuir significativamente el volumen transaccional de sus labores diarias para que ustedes puedan dedicarse más a la parte estratégica y de desarrollo de mejora, sin duda alguna. Claro que sí. No hay ningún inconveniente, Raúl. Buenísimo. Entonces,
Damas, caballeros, no sé si hay alguna observación final. Ya les pasé este enlace, ya vimos cómo ingresar eh, a la tienda de, de Chrome, ¿verdad? Para descargar eh, complementos y cómo poder utilizar esto desde YouTube y para que puedan desarrollar ambos ejercicios, ¿verdad? Que corresponden esta semana 2. Ya sea aplicado teniendo los cuidados respectivos, ¿verdad? De no brindar más información a las partes gratuitas de las IAs, o bien montarlo desde una lógica propia de un ejercicio que pueden generar a partir. Recuerden, solo Raúl, si es importante, compañeras y compañeros, que cuando vayan a hacerlo, desde la IA le generen contexto, ¿de acuerdo? Porque si no les va a generar algo demasiado aleatorio. Ujú. ¿Está bien? Profe, excelente, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un placer. Gracias, buenas tardes. Bendiciones, linda tarde. Hasta luego.